Cantar el Espíritu Santo y el himno a Conchita, que ya aprendimos, por lo menos la melodía, lo pueden grabar también, el himno, lo pueden grabar y así lo aprenden bien. La ejaculatoria al Espíritu Santo es vieja como ella sola, pero es del Nuevo Testamento. Ven Espíritu Santo, ven con María, con tu fuego, luz y fuerza. Crucifica mi carne con sus pasiones y apetencias. Ven Espíritu Santo, ven con María, con tu fuego, luz y fuerza. Crucifica mi carne con sus pasiones y apetencias. Ven Espíritu Santo, ven con María, con tu fuego, luz y fuerza. Crucifica con sus pasiones y apetencias, y haz que florezcan en nuestras almas las virtudes espirituales perfectas, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén, amén, aleluya. Himno a Conchita. Cantemos las grandezas del Mesías, que obra en las almas generosas, proclaman con sus vidas las virtudes, en amor, esperanza y viva fe. Así vivió Conchita Cabrera, inmersa en el amor a Jesucristo, subiendo a las altas esferas, en amor, esperanza y viva fe. Le encarnan en su alma a Jesús, la adornan de preciosos grandes dones, fundando así las obras de la cruz, en amor, esperanza y viva fe. Amén. Padre amantísimo, en esta mañana queremos darte gracias por este llamado que nos has hecho para escuchar un poquito más con profundidad ese mensaje tan hermoso que tu Hijo quiso revelar al mundo del siglo XX en adelante, la espiritualidad de la cruz a través de Conchita Cabrera. Te damos gracias porque ya formamos parte, oh Padre, de las promesas del corazón de tu Hijo. Y queremos día a día conocer más ese corazón, amarle más, vivir enteramente en Él y ser solamente para Él.
Con este gran deseo, Padre, así pedimos que aquella que lo trajo al mundo nos acompañe, nos dé esa bendición, interceda ante su Hijo y ante su divino Esposo, para que las gracias que necesitemos de atención amorosa a este mensaje, así llegue no solamente a nuestra inteligencia y a nuestra voluntad, sino sobre todo a nuestro espíritu, que cale hondo en nuestra conducta y podamos así ser testigos de ese Hijo tuyo que quiso ser sacerdote y víctima para gloria de tu nombre y salvación de los hombres, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. ¿Esto es solo transmisión o es grabado? ¿Solo transmisión? Es grabado. Okay. Es que hay alguien de Peñuela que quiere transmitir para alguien que no pudo ver, pero entonces ella lo va a transmitir desde su celular. Claro, muy bien, está bien, sí. Bien. ¿Fueron los de Peñuelas? Ok. Muy bien. Es que son muy altos, no se ven. Sí. Bueno, vamos es la primera vez que hablo de este tema. Nunca había hablado de este tema, pero como me atraen tanto, me enamoran tanto, pues que ya 13 años que llevo en esto, pues ya quiero hablar de la vida mística de Conchita y de los fenómenos místicos que ella experimentó, porque estoy seguro que también va a ser de enseñanza y van a aprender también lo que les pueda pasar a ustedes, que es importante. ¿Sí? El Espíritu Santo no está limitado a ciertas personas, no. El Espíritu Santo es para todo amante de Cristo, y ustedes son amantes de Cristo, y por eso me voy a atrever a hablar de esto para que sepan cositas que les pueden pasar, puedan identificarlas y dar gracias, ¿verdad? Es bonito dar gracias, sí. Así por el cual quiso Jesús que Conchita se casase, tuviese hijos, consistió en lo siguiente. Él mismo lo dice: presentar a la Iglesia a Conchita como facsímil de la vida espiritual. Facsímil es modelo. Fíjense, Jesucristo, esto es siglo XIX, ella nace en 1862. Desde el vientre de la madre tiene una experiencia que su mamá, doña Clara Arias, le va a contar luego, y que para Conchita es importante porque ya ve la providencia de Dios en el vientre de su mamá. Así es que es importante para ella. Entonces, ¿por qué Jesucristo quiso que Conchita se casase antes de comenzar a manifestársele de manera más profunda y más frecuente? Porque en la época se pensaba que la santidad era para sacerdotes y religiosos. Y entonces él va a hacer que Conchita se case. Una vez casada, empieza a nutrirla, y entonces, claro, Conchita le va a decir a Jesús ya en 1885, ¡ay, Señor, pero por qué no me dijiste esto antes! ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ya me casé, ya estoy colgada.
¿verdad? Sí. Y Jesús le dice pues que Él quiere revelar esto a la iglesia porque la santidad es de todos, no de un grupito. La vida mística de Conchita es para todos y los fenómenos místicos de Conchita son para todos. Entonces, como ya he hablado tanto en general, pues quiero hablar en particular. Jesús quiso entrenar a Conchita como una verdadera religiosa, y esto es importante. Siendo ella casada, ella pensaba que no podía ya ser religiosa. Y Jesús le demostró que no, y por lo tanto demuestra a obispos y sacerdotes y religiosos que toda persona casada que lo coge en serio puede llegar a altos grados de santidad. Así es que Jesucristo llega un momento donde le enseña a Conchita las virtudes de la vida religiosa. Ella siendo casada, y las vive, claro, según el estado de vida de ella, ¿verdad? La pobreza tenía que vivirla según su estado de vida, la obediencia según su estado de vida y la castidad según su estado de vida, pero las vivía. Entonces Conchita tenía la siguiente idea que tenemos todos. ¿Dónde viven las religiosas? ¿Cómo se llama el lugar donde viven las religiosas? Conventos. ¿Y donde viven los monjes? Monasterios. Y Jesús le dice, mira Conchita, de nada vale un convento de piedras, ni de nada vale un monasterio de piedras. El verdadero claustro es mi corazón. Y si los religiosos y los sacerdotes no están en mi corazón, de nada vale. Dígame usted. Así que, por eso quiero hablarte a ti, porque tú también tienes esa gran oportunidad. Yo creo que esto es importante. Entonces, y antes que nada, hay un artículo escrito sobre la contribución que hizo Conchita a Vaticano II. Y en resumen, se puede decir que Conchita inspiró, claro, el Espíritu Santo, pero que en Conchita se inspiraron unas ideas básicas que luego van a ser del magisterio de la Iglesia en Vaticano II. La santidad es de todos y para todos. Eso es bien importante. La santidad es de todos y para todos. Y fíjense, en Hebreos, creo que 12:14, en Hebreos 12:14 dice lo siguiente: sin santidad nadie verá al Señor. Así que si nadie puede entrar al cielo sin santidad, pues la santidad es para todos, porque entrarían solamente unos pocos. Eso es Hebreos 12:14. Así que es importantísimo. Así es que por esta razón, como la santidad es importante para todos, entonces yo quiero de una manera concreta, porque voy a empezar este año, pero seguimos el año que viene. Cada tres cuartos sábados, pues Dios mediante, si Edwin no nos mete una pata, pues continuamos. Sí. Así es que queremos entonces, como el camino de santidad en Conchita va a ser facsímil, modelo de la vida espiritual, yo creo que si nosotros nos adentramos en ese camino, algo se nos va a pegar, ¿verdad? Y si no se te pega, no es culpa mía. Yo hice lo que tenía que hacer. Así que los fenómenos místicos que experimentó Conchita los vamos a estudiar concretamente en el marco de la espiritualidad de la cruz.
Ella participó de muchos fenómenos ordinarios, pero también de muchos extraordinarios que no se conocen. ¿Sí? Así que yo quiero que eso se esté bien claro. Entonces, claro, la santidad tal como Jesús se le enseña a Conchita, tiene 3 etapas. Y eso está en el Nuevo Testamento también. Pero hay que saber leer el Nuevo Testamento, ¿eh? Porque esto es una revelación a fin del siglo XIX. ¿eh? Entonces, Jesucristo dice que la santidad ordinaria, miren lo que estoy hablando, tiene 3 etapas. La primera se llama vía purgativa, la segunda se llama vía iluminativa, y la tercera se llama vía unitiva. Purgativa, iluminativa, unitiva. Eso es para toda persona. El que llega a la vía unitiva tiene la santidad necesaria para entrar al cielo. Los que están en la vía purgativa y ahí mueren, en la vía iluminativa, pues el Señor en el purgatorio los pone bien chulitos para que puedan pasar. Sí. Pero eso es importante. Ahora, a Conchita se le dio algo más que eso. Esa es la santidad, yo diría, ordinaria. Pero a Conchita se le dio una santidad extraordinaria. Y esa santidad extraordinaria es después que se pasan las 3 vías, después. Y es tan grande esa gracia. Jesús dice que es la gracia más grande que se le puede dar a un mero ser humano en vida mortal. La gracia más grande que se le puede dar a un mero ser humano en vida mortal. Y esa gracia se llama la encarnación mística. Conchita la recibe en 1906, pero algo pasó que ella pues no la desarrolló al máximo. Y solamente viene a desarrollarla al máximo cuando conoce a su último director espiritual, que se llama Monseñor Luis María Martínez. Y este Monseñor Luis María Martínez era un gran filósofo, un gran poeta, un gran teólogo, y por encima de eso Jesús le regaló la encarnación mística. Bien. Jesús le regaló la encarnación mística, por lo tanto podía entender a Conchita, ¿ve? Y sobre todo era en la filosofía un gran tomista. Así que fíjense la grandeza. Así que cuando llega Conchita a este sacerdote, un obispo de Morelia, entonces él empieza a que Conchita desarrolle esa gracia tan especial, extraordinaria. Acá, mira, acá hay lugar al frente. Yo no pellizco a nadie. Entonces, es tan extraordinaria que entonces ella empieza a desarrollar esa gracia al máximo y muere, ¿verdad?, de una manera preciosísima. ¿Sí? Pero gracias a Monseñor Luis María Martínez. Así que esta gracia, le llaman también la gracia central, pero la gracia, el término técnico no es gracia central, sino encarnación mística. Cuando esto se llevó a Roma, parece que los teólogos en Roma pues se habían olvidado de que eso existía. Entonces hay un sacerdote que tuve el privilegio hasta de sentarme al lado de él en un congreso, que yo ni lo conocía, el padre Juan Gutiérrez,
misionero del Espíritu Santo, doctor en dogmática, que consagró su vida a Conchita. Y para mí ha sido el sacerdote que más ha penetrado en lo que se llama espiritualidad de la cruz. Hay otro que es un gigantito también, se llama el padre Carlos Francisco Vera, que también es muy ducho en las cosas de Conchita. Pero este sacerdote fue el que se encargó de aclarar por un estudio histórico y un estudio que yo estoy siguiendo porque es muy valioso, sobre la encarnación mística, y con un estudio histórico que dejó ver que la encarnación mística es una realidad en la historia. Lo que pasa es que el mismo Jesús le dice a Conchita que esa gracia de la encarnación mística solamente se la ha dado a almas contadas en la historia de la Iglesia, y por eso es que se había olvidado. Así que quién sabe si entre ustedes hay... Vamos a ver. ¿El nombre de quién? Monseñor Luis María Martínez. Luis María Martínez. En Conchita se encuentran bien marcadas lo que se llama el comienzo de la vida cristiana, que le llaman vida ascética, y luego el desarrollo de esa vida ascética que se llama vida mística. En ella eso está bien claro, bien claro. Lo que pasa es que en Conchita la vida ascética fue durante toda su vida, pero fue desde pequeña, desde los 6 meses de embarazo. ¿Sí? Y entonces, ahora también el padre Juan Gutiérrez, que es el ducho en la espiritualidad de la cruz, él dice que, pues debido a algo que vamos a ver, había muy pocas cosas escritas sobre la vida ascética de Conchita, pero él hizo un estudio y buscó, investigó, y sí encontró, ya verán, un montoncito. Así que vamos a dividir la vida de Conchita en cuatro etapas. En 4 etapas. Y esto me gustaría que lo apunten para que sepan por dónde vamos caminando. La vida mística de Conchita y sus fenómenos místicos los vamos a dividir en 4 etapas. La primera etapa es de 1862 a 1884. En 1862 nació Conchita. En 1884 se casó Conchita. Por lo tanto, va a ser la vida de soltera, ¿verdad? La vida de ella de soltera. 1862 a 1864. Si voy muy rápido, gritan, que con gritar no pierde nada. La segunda etapa es del 1884 al 1901. 1884 a 1901. Claro, entonces desde que se casa hasta que muere su esposo Pancho. Desde que se casa hasta que muere su esposo Pancho. Entonces, así que si es desde que se casa hasta que muere el esposo, pues es la vida de casada. Así que vamos a tener fenómenos místicos de soltera, fenómenos místicos de casada, ¿ve? Tiene sentido. Y luego la tercera etapa. La tercera etapa es de 1901 a 1917.
1901, cuando murió Pancho, su esposo. 1917, cuando muere el padre de las obras de la cruz. Cuando muere el padre de las obras de la cruz, Monseñor Ramón Ibarra. Monseñor Ramón Ibarra, sin H. Así que, fíjense, 1901 está viuda, es viuda. Entonces, le adelanto esto. Entonces, ¿qué pasa? En 1900, por ahí por el 12, Ibarra es el director espiritual de ella. Entonces, como ella era el foco de dificultad, porque lo era, el foco de dificultad y de envidia, añado eso, el foco de dificultad en cuanto a la encarnación mística, que no se entendía, y de envidia de cierta gente. Entonces, Ibarra, Monseñor Ibarra, Ramón Ibarra, hace una peregrinación a Tierra Santa y a Roma en 1913. Y antes de ir, claro está, él quiere una audiencia privada del Papa Pío XI con Conchita. Fíjense lo atrevido que este obispito, ¿no? Mexicano. Entonces, cuando van a Tierra Santa, acuérdense que la dificultad era la encarnación mística. Cuando van a Tierra Santa, entonces ella, digamos, iba a Nazaret, iba a Belén, iba al sepulcro, y allá Jesús le decía, te van a hacer esta pregunta, tan. Y mira, Conchita, sobre la encarnación mística, tan. O sea, lo que le iban a preguntar allí en Roma, ya Jesús le estaba soplando en Tierra Santa. Pero cuando llegó Conchita a subir las escaleras, a donde iba a tener la audiencia, dice ella que como castañuelas, ¿verdad? Sí. Entonces, pero todo, gracias a Dios, estuvo bien. ¿Por qué? Porque había un cardenal en Roma llamado Sbarretti, con S-B, Sbarretti, ¿eh? Embajado en español, no, Sbarretti. Y Sbarretti quería pues tener un diálogo, ¿verdad? Y como examinar a Conchita. Entonces se sientan uno frente al otro, a Conchita se le cayó algo al piso y ella fue a recogerlo y él también, y se dieron con el coco así, y empezaron a reírse. Él empezó a hacerle preguntas y Conchita a echarse al bolsillo. Pregunta y al bolsillo, pregunta y al bolsillo. Y cuando va donde el Santo Padre, todo está bien, hija mía. Qué interesante, sí. Así que en 1917 murió. Ahora, ¿qué pasó? Que cuando van a esa peregrinación, Conchita no sabía nada, ni tampoco Ibarra sabía nada. Era secreto del cielo. Jesucristo escoge a Monseñor Ibarra para que sea él, con Conchita. No Ramón Ibarra, sino él con Conchita. Y después, cuando Ramón Ibarra, debido a la persecución, va a casa de Conchita y le dice, Conchita, vengo para hablar de Dios y para morir en tu casa. Y así fue. Pues Conchita lo atendió. Pero ¿qué pasa? Que en Tierra Santa le dan una llaga en un pie. Y esa llaga va a ir comiéndose la salud de Ibarra, tanto que cuando se despide del Papa, el Papa le dijo, atiéndase esa llaga.
pero era asunto del cielo. Por más que se la atendiese, ya no tenía remedio, porque era plan de Dios. Entonces va a Conchita y claro, esa llaga le va comiendo el pie y se ve todo. Conchita tenía, ¿verdad?, que pasar por eso. Y fue una bien doloroso, pero el Señor le dio una gracia muy especial a Ibarra de ofrecimiento. Y entonces Ibarra, en el momento antes de morir, le pide a Jesús la gracia de poder dirigir a Conchita desde el cielo. Y se lo concedieron. Por un tiempito se lo concedieron. Así que Ibarra estaba teniendo el papel de Cristo para con Conchita. Y él muere el 1 de febrero de 1917. 1 de febrero. ¿Qué se celebra el 2? La Candelaria. Y ahí está. ¿Quiénes son de la Candelaria? Levanten la mano. Aquí tenemos 3 en Candelarias. Sí, la Candelaria. Así es que, y con ese misterio, como Conchita perdió a su director espiritual que le representaba a Cristo, entonces, como ahora, ¿verdad?, él representaba a Cristo y muere, entonces Jesús le pide a Conchita, de hoy en adelante, el día 2, tú vas a celebrar esta, pero quiero que tú pases el resto de tu vida que te queda, hasta que mueras. Ella no sabía todavía cuándo iba a morir. Yo quiero que tú lo dediques a la advocación de mi madre, que no es conocida todavía. Quiero que dediques tu vida a la advocación de mi madre, que todavía no es conocida en la iglesia. Y se llama la Virgen de la Soledad. Y cuando tú oyes Virgen de la Soledad, ¿en qué piensas? En Viernes Santo. Muy mal. Porque la del Viernes Santo se llama Virgen de los Dolores, no de la Soledad. Lo que pasa es que hay una procesión que le llaman de la Soledad, ¿verdad? Pero esa no es la advocación, no. La advocación de la Soledad es, fíjate, muere Ibarra, que representaba a Cristo para Conchita. Por lo tanto, Conchita se queda sola. Pues cuando murió Jesús, ¿ve?, la Virgen se queda sola, pero se quedó más sola cuando Él asciende a los cielos. Y entonces la Virgen de la Soledad es la advocación que comienza desde la ascensión de Jesús hasta la asunción de María. Esa es la Virgen de la Soledad. Desde la ascensión de Jesús hasta la asunción de María. Y dice Jesucristo que la Virgen compró gracias para la iglesia naciente de su época. Así que esa es la importancia de esa advocación. Así que Conchita entonces tiene el último periodo, que es el cuarto periodo, 1917 a 1937. 1917 a 1937. Desde la muerte de Ibarra hasta la muerte de Conchita. Y ese es el periodo de la soledad para Conchita. Así que eso es lo que vamos a tratar, dígame usted. Así que estaremos aquí 5 años. Yo cumplí los 90 y me retiro. Bien. Entonces, así que vamos a comenzar este primer periodo de 1862 a 1884.
primer periodo de la vida de Conchita, vida de soltera, la vida de soltera. Y lo dividí en 4 partes. Lo he dividido en 4 partes. Les voy a dar una introducción general de ese periodo del 1862 a 1884, la vida de soltera de Conchita. La segunda parte va a ser la infancia y la adolescencia de Conchita, infancia y adolescencia. La tercera parte, la juventud de la vida de Conchita. Y la cuarta parte, la muerte de Manuel, un hermano mayor de Conchita, la muerte de Manuel y lo que se llama en la vida mística Noche del Sentido. Así que primero, introducción general, luego infancia y adolescencia, después juventud y el cuarto, muerte de Manuel y Noche del Sentido, que es un término ya místico. Vamos a coger la infancia y la adolescencia. Yo diría que en Conchita hubo 4 tendencias desde ella pequeña, tal como ella lo cuenta en su autobiografía. Ella tiene 4 tendencias desde pequeñas. Primera, son 4 tendencias: pureza, penitencia, oración y Eucaristía. Pureza, penitencia, oración y Eucaristía. La pureza, nosotros tendemos a pensar en sexo, pero pureza es no pecar, no tener pecado. Eso es pureza. Así es que la pureza, como es no pecar, tiene una relación bien íntima con el primer mandamiento, la vivencia del primer mandamiento, porque no se ofende a Dios, no se ofende a Dios. Y entonces, desde ese punto de vista, la pureza, como no se refiere exclusivamente al sexo, se refiere a los 7 vicios capitales. La pureza se refiere a los 7 vicios capitales, no solamente a la cuestión del sexo, ¿verdad? Sí. Y los 7 vicios capitales, pues si no te acuerdas, para que los apuntes, ¿verdad? Es la soberbia, la ira, la envidia, la codicia, la lujuria, la gula y la pereza. Soberbia, esos son los 7 vicios capitales. Así es que pureza es no ser soberbio, pureza es no ser iracundo, pureza es no ser lujurioso, pureza es no ser perezoso, pureza es no ser guloso, pureza es no ser envidioso. ¿Ven ustedes? No es meramente lujuria, ¿ven? Yo siempre me gusta una señora que fue por primera vez a confesarse allá a Humacao, de lejos. Me dice: ay, padre, yo soy tan lujuriosa, yo soy muy... Y yo dije: esta mujer no es lujuriosa nada, ¿qué queja de decir? ¿Y qué tú quieres decir con lujuria? Ay, padre, yo tengo tanto lujo. Dígame usted. Yo sabía que era imposible. Así es que la pureza es 0 vicios, ¿verdad? 0 vicios, ¿verdad? 0, 7 pecados capitales. Entonces,
¿Qué es la penitencia? La penitencia. En Conchita, Jesucristo distingue entre penitencia y mortificación. Él distingue entre penitencia y mortificación. Penitencia se refiere a todo lo que tiene que ver con el cuerpo, el dominio de tu cuerpo. Eso es penitencia. Ustedes saben que San Pablo decía que le daba golpes, ¿verdad?, a su cuerpo, ¿sí? Entonces, la mortificación se refiere a todo aquello que yo voy en contra, pero interiormente, ¿ya? Por lo tanto, sería en cuanto a la inteligencia y la voluntad. La mortificación es ir en contra de pensamientos malos y de quereres malos. Mientras que la penitencia tiene que ver con la sujeción del cuerpo. ¿Ven la diferencia? La mortificación es interior, mientras que la penitencia es exterior. Esa es una distinción que hace Jesús. Ahora, también Jesús dice, sufrimiento. El sufrimiento pues puede ser corporal o puede ser espiritual. La mortificación es un sufrimiento espiritual, mientras que la penitencia es un sufrimiento corporal. Por ejemplo, que alguien en público te insulte, pues es un sufrimiento interior, ¿no? Claro, tú lo oyes a través de los oídos y tú tienes la reacción de la gente porque tú estás viendo y tú sabes que no es correcto, ¿verdad? Y que ese insulto no te lo has ganado, no lo mereces. Entonces, eso uno sufre interiormente. Si uno no tiene dominio exterior por la penitencia, uno le contesta a la persona con un insulto o con una trompa, que está mal. Así es que penitencia se refiere al dominio del cuerpo, es algo exterior. Entonces hay otra palabra que Jesucristo utiliza que se llama sacrificio. Y el sacrificio puede envolver penitencia en lo exterior o mortificación en lo interior. Ejemplo, cuando le insultaron se quedó callada. Eso es interior y exterior. La voluntad dijo, no voy a responder, y la boca no se abrió. Y segundo, tampoco dejó ver externamente enfado ni nada, sino la persona empezó a orar por la persona que le insultó. ¿Ve que es distinto? Entonces, así que el sufrimiento puede envolver lo externo, penitencia, o lo interno, mortificación. Y el sacrificio puede envolver lo externo, penitencia, y lo interno, mortificación. Hago esas aclaraciones ya desde ahora. La oración. La oración se refiere primordialmente a la comunicación con Dios uno y trino. La oración primordialmente se refiere a la comunicación con Dios uno y trino. Y esa comunicación puede ser verbal, usando palabras, puede ser mental, sin usar palabras, meramente pensando. Ahora, las personas, pues para que puedan tener, digamos, oración mental, tienen que pasar por un proceso de adaptación. Si yo soy una persona impulsiva, la oración mental se me va a hacer bien difícil. ¿Por qué? Porque la oración mental requiere disciplina, tanto exterior como interior.
Y el exterior se llama recogimiento. Y el interior también se llama recogimiento. Y dice Jesucristo a Conchita que Él no se puede comunicar. Jesús le dice a Conchita que yo no me puedo comunicar con personas que no están recogidas. Así que póngase usted en disciplina. Entonces, la oración también es la vivencia del primer mandamiento. La oración, eso es cortesía del homenajeado. Dios me lo bendiga, la Virgen me lo acompañe y lo... Que se puede verificar si el micrófono de la grabación está prendido. Ay, Dios mío. No, sí está prendido. Sí está prendido, sí, ok. Sí. Gracias. Voy a dar aquí. Sí, entonces, así que la oración es también una vivencia del primer mandamiento, así como la pureza es también una vivencia del primer mandamiento. Pero ustedes ven que la penitencia y la mortificación tienen que ver con primero y segundo mandamiento. ¿Sí? Entonces, la oración tiene hay varios tipos de oración, ¿verdad? Entonces, todas son importantes, pero no hay duda que hay una gradación de importancia. Entonces, ¿verdad? Voy a empezar de lo menor a lo mayor. ¿Sí? Entonces está la súplica, ¿no? La súplica, la petición, el ruego, el clamor. Eso es primera etapa. ¿Sí? La súplica, la petición, el ruego, el clamor. La segunda se llama acción de gracias. Acción de gracias. La primera es una confesión de que yo soy un necesitado y que Dios tiene mucho para dar. Dios es bien dadivoso. La súplica, la petición, dice, yo no tengo y tú tienes, dame, ¿verdad? Sí, esa es la petición. La acción de gracias es gracias porque me diste. La primera pide. La acción de gracia es gracias por lo que me diste. Bien. De la primera hay como un interés personal. En la segunda hay interés personal, pero gratitud. ¿Ve que se añade algo distinto? La segunda. Entonces, la tercera se llama bendición. Y bendecir, lo dice la palabra, bien, decir. Bien decir, decir bien de, bendecir. Echarle flores. Pero el bendecir, cuando se echa flores, tiene algo distinto que se llama alabanza. Entonces, la quinta que se llama adoración. Así que tú tienes petición, tú tienes acción de gracias, bendición, tercera, cuarta, la alabanza y quinta, la adoración. Hasta ahí llega la oración que depende de nosotros. Hasta ahí llega la oración que depende de nosotros. De ahí para arriba tú no puedes pasar. Y de ahí para arriba, después de la adoración, se llama contemplación, que es una palabra mal usada. La contemplación no es esfuerzo humano. Por eso digo, por lo tanto, que está fuera de tu alcance. La contemplación es una gracia especial que da Dios. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo hará? Pues a medida que uno se va preparando en la oración. ¿Ya? Entonces, así que la contemplación es donde tú recibes de Dios, tú recibes
sin ningún esfuerzo, ni de tu inteligencia, ni de tu voluntad. En las otras, tú tienes que hacer. Aquí, tú no haces nada. Te dan todo. Claro, tú entiendes lo que te dan si el Señor quiere que tú entiendas. Así es que esos son los cinco pasos, ¿verdad?, de la oración. Y el sexto, que ya está fuera de nosotros y se llama contemplación. Conchita pues tuvo todo eso. Entonces la cuarta tendencia que Conchita mostró desde pequeñita se llama Eucaristía. La primera dije era pureza, la segunda penitencia, la tercera oración y ahora la cuarta Eucaristía. La Eucaristía también es vivencia del primer mandamiento con una dimensión también del segundo mandamiento, y dice que en la Eucaristía esto es importante para que los apostolinos se den cuenta de la importancia de la Eucaristía. La Eucaristía es el medio ordinario en que Dios nos da las gracias, los carismas y los dones del Espíritu Santo. Dígame usted, si usted no tiene que valorar la Eucaristía en su vida diaria. La Eucaristía es el medio ordinario en que el Señor nos adorna con sus gracias, sus carismas y los dones del Espíritu. Importantísimo. Conchita hizo su primera comunión el 8 de diciembre de 1872. 8 de diciembre, ella nació un 8 de diciembre de 1872. Hizo su primera comunión 8 de diciembre de 1872 a los 10 años. Y este acontecimiento marcó a Conchita profundamente. Entonces, ¿cuántas personas de ustedes tienen la cuenta de la cruz? ¿Cuántos de ustedes tienen la colección, Cruz de Jesús? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen la colección Cruz de Jesús? Muy poquitos. Yo estoy viendo con las religiosas de la cruz a ver cómo se pueden traer a través de Estados Unidos, y tal vez lo que cueste sean $200. Así que voy a averiguar, porque creo. Entonces, a los que tienen, aunque no los tengan, yo voy a citar la cruz de Jesús mayormente, porque es más fácil, y voy a dar también la cuenta de conciencia de Conchita. Pero cuando digo texto de Cruz de Jesús, usted busca en el Cruz de Jesús el texto, porque están desde el 1 hasta el 2000 y pico. ¿Sí? Así que en ese sentido, yo voy a citar para bien de las personas que tienen esa colección, para que puedan cotejar. En el texto Cruz de Jesús 12, texto Cruz de Jesús 12, Conchita escribe lo siguiente respecto a la Eucaristía. Mi amor, acuérdense, desde que ella empezó a comulgar 8 de diciembre de 1872. Mi amor desde entonces a la Sagrada Eucaristía
iba siempre en creciente a los 10 años. Y desde entonces, a los 10 años, tenía particular gusto en frecuentar los sacramentos. Este frecuentar los sacramentos es bien cómico, porque en la primera confesión que ella tuvo, no sabía qué decir. Y entonces va donde una amiga, y la amiga le dijo todos los pecados graves. Al confesar al sacerdote, ahí está el sacerdote, por una telita, y le empieza a decir una niñita, y el sacerdote se salió. 10 rosarios, avance, 10 rosarios. Porque ella, pues, como confió en la muchachita de los grandes pecados capitales, ella va de 10 añitos a decir los pecados que había cometido, adulterio y cuanto había. Y el sacerdote le dio una reprimenda con el montón de rosarios que tenía que rezar. Y así la curó de espanto. ¿Sí? Para que fuese suficiente. Entonces, así que fíjense, lo interesante es cómo ella recuerda el momento de su primera comunión como un punto de arranque que nunca tuvo una disminución, sino un crecimiento continuo. De 10 años, esa muchachita. Su amor por la Eucaristía fue siempre creciendo y desarrolla, por tanto, una espiritualidad de intimidad con Jesús eucarístico. La presencia real de Jesús en la Eucaristía va a ser para Conchita un imán. Por eso es que ella, ya un poquito más tardecito, va a empezar a escribirles cartas a Jesús eucarístico. Y escribía cartas durante su tiempo de ascesis, su tiempo ascético, escribía cartas, iba y se las leía a Jesús eucarístico, y después se iba. Sí. Entonces, implica también, claro, que Conchita tuvo que haber recibido unas gracias que ella no sabía que había recibido. Porque si la Eucaristía a los 10 años ya empieza a ser un imán para ella, pues eso está por encima de su cabeza, ¿no? Eso no implica que Conchita no fuese una muchacha normal. Ella fue una muchacha bien normal, tuvo una juventud bien normal. Lo que pasa es que, como digo, el Espíritu Santo, debido a que ya la tenían escogida para una obra grande en la iglesia, pues ella va siendo alimentada por Jesucristo y el Espíritu Santo sin ella saber lo que le esté pasando. Y eso es algo muy importante en la vida espiritual de Conchita. Yo diría lo siguiente, resumiría la vida espiritual de ella de esta manera. O sea, el cielo le daba una gracia, Conchita vivía esa gracia sin saberlo, esto es, pasaba por la experiencia de la gracia y luego Jesús le daba la enseñanza de la experiencia que había tenido. Eso va a ser bien común en ella. Ella, por lo tanto, ella experimenta gracias y no sabe lo que le está pasando. Y luego Jesús le explica. Claro, eso tiene sentido, esta pedagogía, porque Jesús quiere que ella escriba todo para bien de todos nosotros y los que vengan todavía. ¿Sí? El 16 de enero de 1876
Si nació en el 62, tenía 14 años cumplidos. El 16 de enero de 1876 dio su sí a los 14 años al joven Francisco Armida. Francisco Armida va a ser su esposo y le llaman Pancho. Claro, Francisco yo creo que la chantajeó, yo creo que se puede usar esa palabra, la chantajeó porque la sacó a bailar. Y cuando la saca a bailar dice, ay Conchita, yo creo que yo sin ti yo no podría vivir, yo me muero. Ay, pues no, cómo no. Y ella, tan sanona, le dio el sí. Sí. Así que yo digo que la chantajeó. Y entonces, pero ese día también fue tan importante. Acuérdense, Conchita, Jesús quiere que se case. Por lo tanto, le va a dar unas gracias de memoria tremendas. Y ese día, 16 de enero del 76, cuando da su sí, fíjense, el 16 de enero del 1925, a los 49 años, de dar su sí, ella todavía se acuerda de eso y dice, hace años correspondí a mi marido. Pero ya el marido había muerto en 1917, y con todo y eso, 1925, hace años correspondí a mi marido. Fíjense cómo llevaba eso tan bien metido, ¿no? Tan bien metido. El noviazgo de Conchita duró 9 años. 9 años. Pero no fue un noviazgo formal, fue un noviazgo informal. Esto es, que tenía el permiso de la familia de Pancho y tenía el permiso de la familia de Conchita, de sus papás. Ya luego, cuando va a ser algo formal, pues en el 84, unos meses antes, Pancho era costumbre, Pancho tampoco fue bobo, ¿no? Pues Pancho agarró al confesor de Conchita, al sacerdote Francisco Peña, y le dice que le fuera a pedir la mano de Conchita para él a sus papás. Sí. Pero era costumbre. Y el padre Peña lo hizo con mucho gusto. Entonces, miren, yo diría, el amor que le tuvo Conchita a Pancho durante este tiempo de noviazgo. Esto está en el texto 26 de Cruz de Jesús. Texto 26 de Cruz de Jesús. Dice, y es bonito como ella lo explica, a mí nunca me inquietó el noviazgo en el sentido de que me impidiera ser menos de Dios. Se me hacía tan fácil juntar las dos cosas. El recuerdo de Pancho no me impedía mis oraciones. Interesante esta afirmación. Y entonces, fíjense que dice, a mí nunca me inquietó, se me hacía tan fácil juntar las dos cosas. Entonces esto me trae a la memoria que para el 1917, en 1901, Jesús habla con Conchita y le dice, ella no le dice a Conchita, siempre usó Concha, Concha o yo. Y miren, se me hacía tan fácil juntar las dos cosas. Y así le dijo a Jesús, Jesús, tú sabes que yo te quiero, aquí te quiero, yo no tengo problemas. Y Jesús, Pancho o yo. Y fue en serio. A los meses murió Pancho, porque ella dijo, Señor, tú. Pues a los meses murió Pancho. Porque claro, era necesario porque venía
el último periodo del 1901 a 1906, en que lleva a recibir la encarnación mística, pues ya Pancho no podía estar. ¿Entienden? Así que puede ser al revés, puede ser que a Jamón le digan Ada o yo. Y Jamón diga, Señor, tú sabes que yo quiero mucho a Ada y yo te quiero. Ada o yo. O, quién sabe si a Irma y a Canepa, quién sabe. ¿No? Bueno, pero acuérdense que eso fue muy especial por la gran obra que iba a tener. Así que cálmense, no les va a pasar eso. Pancho, mire, yo estoy convencido que Pancho es santo. Yo lo canonizaría seguida, pero no tengo ese poder. ¿Qué podemos destacar en este texto tan importante? Texto 26 de Cruz de Jesús. Primero, fíjense, a Conchita nunca le inquietó el noviazgo. Pero acuérdense, Conchita era ¿qué? Pura de alma y de cuerpo. Jesús una vez le dijo que ella nunca había cometido un pecado grave en su vida. Y entonces era tan pura, que sus hermanos la relajaban. ¿Y sabe cómo le llamaban? Inocencia. Inocencia, ¿qué? Inocente. Y ella pensaba que de ella, y decía que inocencia que era tonta. ¿Ve? Hasta donde llegaba su inocencia. Sí. Pero fíjense qué interesante. Implica algo de parte de ella y algo de parte de Pancho que es muy importante. Ella tuvo que haber percibido a Pancho como un muchacho de sentimientos muy buenos. Y lo va a decir más tarde, cuando él muere, lo va a decir. Y de unos buenos principios morales y de buena conducta. Para que ella no se inquietase por Pancho, Pancho tuvo que haberle mostrado una conducta intachable, punto. Si no, la hubiese inquietado, porque ella era pura. Y también otra cosa que dice, Pancho siempre me respetó. Entonces ella lo escribe, que en una ocasión ella le hace una pregunta a Pancho, y Pancho piensa, Dios mío, pero esta mujer no sabe esto. Y eso fue cuando se casan. No sabe, pero ¿qué es esto? Pero él siempre la respetó. Así es que no hay duda que cuando Pancho muere, yo creo que lo voy a adelantar también, es algo importante. Ella trae a todos los piojitos que tenía en 1901, y entonces, y Pancho, ¿y qué tú le dices a este? ¿Y qué le dices a este? Y por fin, y Pancho, ¿qué tú quieres de mí? Y miren lo que le dijo Pancho, quiero que seas toda de Dios y de tus hijos. ¿Qué hombre dice eso? Antes de morir, Canepa, aprende. Quiero que seas toda de Dios y de tus hijos. Algo preciosísimo. Segundo, Pancho nunca rivalizó con Jesús, nunca. Pancho nunca supo nada de la alta calidad de la vida espiritual de su esposa. Nunca leyó nada, ni se atrevió. Veía las libretas, ni las abría. Nunca se metió en la vida de Jesús con Conchita. Nunca. Bueno, hay otra anécdota.
Cuando Conchita, pues como tenía un imán a Jesús Eucarístico, iba a visitarlo, y llega el momento en la vida espiritual donde Jesús le dice: Concha, llámame esposo. Ay, Jesús, que me avergüenzo, mira, y salía cogiendo. ¿Sabe por qué? Pensaba que eso era cometer adulterio. Tan pura que era. Sí. Entonces, así es que Pancho nunca rivalizó. Claro, también no rivalizó con Jesús porque el mismo día en que bailaron en la fiesta en que se casó un 8 de noviembre de 1884. Ese mismo día en el baile le dice a Pancho, dice: Pancho, yo te pido que me prometas 2 cosas. ¿Cómo no? Primero, que no seas nunca celoso. Y segundo, que yo siempre pueda comulgar. Y Pancho eso lo cumplió al pie de la letra. Una vez estaba él enfermo y le dice a Conchita: ¿ya fuiste a comulgar? Fíjate qué cosa. ¿Qué fue lo segundo? Lo primero, nunca seas celoso. Y segundo, yo siempre quiero comulgar. Entonces, así es que yo diría, ¿verdad? Como le dijo, no seas celoso, pues como que Conchita, en ese sentido, pues tuvo esa apertura. Hay una ocasión, hay una anécdota, donde Conchita, pues Conchita no entendía cómo es que puede ser esposa de Jesús, siendo esposa de Pancho. Pero lo que pasa es que Conchita, ella dice: yo soy tan materialota. Esa es una palabra. Yo soy tan materialota. O sea, que todo lo veía un poquito material, ¿no? Entonces, cuando Jesús le dijo, ella pensaba que, pues sí, como yo voy a ser esposa materialota de Jesús, si soy esposa de Pancho, eso es adulterio. Entonces llega Jesús: mira, Concha, el cuerpo tuyo es de Pancho, tu alma es mía. Para que entendiese, así tuvo que decírselo. Así que era esposa mística o esposa espiritual, no carnal. Y así ella entendió. Pero hubo que darle duro, ¿no? Era así. Así es que en este sentido yo diría que Pancho tuvo una confianza extrema en Conchita. Miren, Conchita era guapísima. Ella le encantaba ser amazona, ella corría en caballo, y cuando corría a caballo, pues ella tenía muchos pretendientes, y uno de ellos, ¿saben quién era? El gobernador de San Luis Potosí. Hasta el gobernador estaba, pero ella nunca prefirió excepto a Pancho, y teniendo menos chavo que ella. Entonces, bueno, así que la experiencia de ambos amores, Conchita, esa experiencia de amor a Jesús y amor a Pancho, como ella dice, se me hacía fácil juntar esos 2 amores. Entonces lo expresa Conchita como un revoltillo. Esa es la palabra que usa ella, como un revoltillo. Entonces, debido a eso, pues ella quería tener muchos hijos para que pudiesen amar a Jesús mejor que ella. Y esto no está en Cruz de Jesús. En la autobiografía que ella escribió del 1902 a 1905, ella escribía una autobiografía del 1902 a 1905. En esa autobiografía, el volumen
1, párrafo 8, dice lo siguiente. Yo lo quería con una sencillez muy grande, refiriéndose a Pancho. Yo lo quería con una sencillez muy grande y como revuelto con el amor de mi Dios. ¿Ve? Un revoltillo, como revuelto. Señor, yo no sirvo para amarte. Quiero casarme y que me des muchos hijos para que ellos te amen mejor que yo. Así que, fíjense ya, ella, antes de casarse, pues pide a Jesús tener muchos hijos. ¿Con qué propósito? Para que te amen mejor que yo. Pero la experiencia de ella era que, como quería a Pancho con tanta sencillez, el amor de Pancho estaba como revuelto en el amor a Cristo. Y es interesante, si ustedes leen la primera carta de Juan, sería interesante que lean la primera carta de Juan, donde se revela que nadie puede amar a un ser humano si primero no ama a Dios. Interesante. O sea que el segundo mandamiento es posible porque existe el primero. El segundo mandamiento es posible porque existe el primero. Por lo tanto, tiene razón. ¿Ve? Si este es el amor de Dios y de ahí sale el amor al hermano, pues el amor a Pancho estaba revuelto con el amor de Dios. Yo entiendo, o sea, se entiende. Pero eso es una revelación que Conchita no podía llegar a eso, ¿verdad? Pero sí existe en la revelación, así lo dice. Sí. Entonces, en este texto, yo lo quería con una sencillez muy grande. Vamos a tener una primera consecuencia. Conchita había alcanzado un alto grado de sencillez antes de casarse. Conchita había alcanzado un alto grado de sencillez antes de casarse. Dice, yo lo quería con una sencillez muy grande. Eso antes de casarse. Así que fíjense el espíritu de Conchita antes de casarse. Sencillez es una condición indispensable del alma para ser depositaria del cielo. La sencillez es una condición indispensable para que el cielo se derrame en mi alma. Eso está en Mateo 11:25. Y estoy seguro que ustedes eso lo han oído un montón de veces. Mateo 11:25 dice, yo te alabo, Padre, porque has revelado estas cosas a gente sencilla. Si es que un alma sencilla es depositaria de los tesoros celestiales. Segundo, fíjate cómo la misma Conchita percibía el amor a Pancho, revuelto con el amor de mi Dios, dice ella, revuelto con el amor de mi Dios. Ya existe en Conchita tremenda armonía entre los dos primeros mandamientos. Y dice Jesucristo que todo se resume en dos mandamientos, ¿verdad que sí? Ya existe eso antes de casarse. En 1884, ya antes de casarse, ya ella tiene este regalo del cielo. Y no en balde, ¿no? Y era tan atractiva a tantos pretendientes. Cuando ella iba a un baile, tenía como 20 hombres que querían bailar con ella. ¿Sí? La más que tenía. ¿Sí?
Por lo tanto, fíjense cómo en Conchita, de una manera inexplicable, en ella no hay separación del amor a Dios y el amor al prójimo. Antes de casarse. Ella se casó en 1884. Nació en 1862. ¿A los cuántos años se casó? Del 62 al 84. Entonces, fíjense lo que nos revela Jesús en Mateo 25, 40 y 45. Mateo 25, 40 y 45. Esto es el texto del juicio final. El juicio final. Dice, voy a resumir ambos. Les aseguro que cuanto hicieron o cuanto no hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, y entonces menciona hambrientos, sedientos, forasteros, desnudos, enfermos, encarcelados, a mí me lo hicieron o no me lo hicieron. Fíjense, la gran sorpresa del juicio final es esa. Estuve enfermo, me visitaste, no me visitaste. Estuve encarcelado, me visitaste, no me visitaste. Estuve hambriento, me visitaste. Cada vez que lo hicieron o no lo hicieron con aquel, conmigo lo hicieron, conmigo no lo hicieron. Fíjense la unidad tan grande que hay entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Y Conchita tenía esa armonía en su juventud. Qué interesante. Yo creo que es muy interesante. Conchita no separaba el amor a Jesús del amor a Pancho, no lo separaba. Ella lo expresa como un revoltillo. Claro, el amor a Pancho revuelto con el amor que es más grande, el amor a Dios. Distinguía en materia de jerarquía cuál va primero y de importancia cuál es el más importante. Pero los dos formaban para Conchita una unidad, porque Jesús no los separaba. Y tercero, Conchita hace un acto grande de humildad ante Jesús. Dice, yo no sirvo para amarte. Por eso, dame muchos hijos, ¿verdad? Porque yo no sirvo para amarte. Se confiesa Conchita deficiente, imperfecta, lagunosa en materia del primer mandamiento, sin serlo. Recurre al matrimonio para subsanar su deficiencia y ve el matrimonio como una oportunidad de reparar esa deficiencia. Por eso confiesa, quiero casarme y que me des muchos hijos para que ellos te amen mejor que yo. Aquí se ve entonces que los hijos son una prolongación en el tiempo y en la eternidad de sus padres. No sé si lo habían expresado de esa manera, ¿verdad? Pero los hijos son una prolongación en el tiempo, en vida mortal y en la eternidad de sus padres. Y los padres deben criarlos con la esperanza de que les superen a ellos. Esa reparación conlleva en Conchita el criar cristianamente a sus hijos. ¿Por qué? Porque ella quería que fuesen mejor que ella en el amor a Dios. Un gran alto grado de humildad. Desconocía los planes del Señor de remontarla, y esto es verdad, a la cumbre más alta de santidad que se pueda alcanzar en la tierra.
Jesús quiso remontar a Conchita a la cumbre más alta de santidad que se puede alcanzar en vida mortal, en la tierra, siendo casada con 9 hijos. No solo llegó a vivir lo más alto de la vía unitiva, sino que quiso Jesús que traspasase la vía unitiva y que entrase directamente al cielo. Miren lo que le dice Jesús con la encarnación mística. Conchita, la encarnación mística, tú tienes, es un velito que te separa del cielo. Así le decía, un velito que te separa del cielo. Así es que yo creo que se ve claro esta infancia y esta juventud de Conchita fue de suma importancia, pero fíjense la grandeza de esa alma tan joven. Pero todo porque Dios la tenía elegida para unas obras grandes en la iglesia. Pues vamos a la segunda parte, la juventud. Ay, bien santa. La juventud. Bueno, voy a aprovechar y les voy a decir, como yo sé que esta cosa, pues, con mucho tiempo, por eso estas charlas van a continuar. Comenzamos la próxima, porque realmente va a ser una sola charla, pero dividida, debido a que es mucha, pues dividida en el tiempo, así es que va a haber continuidad. Así que si me quedo, yo pensaba. Bueno, vamos a ver la juventud de Conchita, la juventud. Hay unos apuntes que no están en la cruz de Jesús y se le llaman apuntes históricos, En esos apuntes históricos, el 127, Conchita resume su vida de los 16 a los 20 años de edad. Acuérdense, ella se casa a los 21, 22 años. Está ya la etapa final de su soltería, ¿verdad? Sí. En los apuntes históricos, 127, dice Conchita lo siguiente. Esto no está en Cruz de Jesús. De los 16 a los 20 años, crucé por una época de bailes, teatros, paseos, vanidades, deseo de agradar, aunque solo a Pancho, no importándome nadie más. Es interesante. Sí. Bailes, teatros, paseos, vanidades, deseo de agradar, pero sé que dice, aunque solo, sin importarme los demás. Sí. Entonces, Conchita pertenecía a la alta sociedad de San Luis Potosí. Era una de las familias más ricas de todo México. Así es que desde ese punto de vista, esta clase alta, pues les gustaban pues los bailes, Y entonces los bailes tienen pues un propósito, pues que como era solamente los de clase alta, pues podían ir. Clase alta tiene varios, ¿verdad?, niveles. Entonces, como solamente los de clase alta podían ir, pues comparten entre ellos. Pero el compartir entre ellos, también los jóvenes le echaban el ojo a las muchachas casables. Por lo tanto, se quedaba todo entre las familias ricas, ¿verdad? Los matrimonios, todo se quedaba en las familias ricas. Segundo, pues en los teatros era también otra manera para compartir entre ellos,
Y esto, pues claro, aumentaba la cultura, ¿verdad? La cultura de la clase alta. Ellos podían ir a un canto clásico o canto popular, a poesías, espectáculos, ¿no? También a obras de teatro, todo eso. Los paseos. El papá de Conchita era muy adicto a los paseos en carroza o en caballo, a caballo. Entonces cuando iba en carroza era con toda la familia, a caballo iba con algunos y Conchita siempre iba con su papá como buena amazona, pero se le unían otros de la clase alta. Entonces ahí es que le echaban el ojo a Conchita, ¿verdad? Acuérdense que ya a los 14 años Pancho le dice o tú o nadie o me muero, ¿verdad? Sí. Así que los paseos eran también de mucha importancia. Las vanidades, ¿de qué habla Conchita? ¿A qué se refiere con vanidades? Ella especifica la vestimenta, los vestidos y los adornos de su cuerpo. Porque como tenía un cuerpo tan bonito, pues las que hacían los trajes, pues les gustaba no medir para acá y medir para allá. Y pues eso la hacía un poquito consciente a ella de su cuerpo, ¿no? Y eso un poquito vanidosa, ¿no? Vanidosa. Ahora, había una costumbre. Cuando la niña llegaba a los 13 años, tenía que vestir traje largo y ser iniciada en los bailes de sociedad, a los 13 años. Así que si fue a los 14 años, ¿ve? Que decir, y ahí fue a los 13, no fue las primeras veces, ¿no?, que ella fue a los bailes. Ahora, ella no quería ir, ni ponerse tampoco ese traje largo, porque ella pensaba que perdía su niñez. ¿Ya? Perdía su niñez poniéndose un traje largo, porque el traje largo era, pues, para decir, soy casable. Porque van a bailar con otra, ¿no? Y como ella era tan guapa, pues seguida que llegaba, se quitaba el traje y lo tiraba. El traje largo y lo tiraba. Sí, sí. Así que eso es interesante, es una costumbre. En cuanto hay un comentario que ella dice, solo buscaba agradar a Pancho, no me importaban los demás. Yo creo que esto es bien importante en la espiritualidad de Conchita. Solo buscaba agradar a Pancho. Es una decisión, fíjense, antes de casarse. Es una decisión que ella toma a los 14 años. Solo Pancho. Fíjense la fidelidad de Conchita sin estar prometida con Pancho. Desde los 14 años. 8 años, casi 9 años. Eso es interesante. O sea que la muchacha tenía algo. Además, fíjense el gran discernimiento que tiene Conchita. Solo a Pancho, no me importan los demás. Pancho tenía menos chavo que ella. Sin embargo, las cualidades morales y espirituales de Pancho estaban por encima de los chavos. Y habían gente, como el mismo gobernador de San Luis, enamorados de ella y no los prefirió a los chavos, prefirió la virtud de Pancho. Yo creo que eso envuelve un gran discernimiento de parte de ella. La conducta de Conchita es indicio de que era muy cuidadosa de no fomentar lo que podría serle fuente de vanidad. Cuando ella dice vanidad, acuérdense, es que debido a que pues le tienen que hacer trajes largos
y hay que medirle, ¿no? Y pues le echa, la costurera le echa flores, ¿no? Y todas esas cositas. En esta época es en que Conchita es iniciada en los medios sociales que se usaban para compartirlos de su clase social. Ella mantuvo esas tendencias espirituales de una manera heroica. Miren lo que les voy a leer. Esto está en el texto 27 de Cruz de Jesús. Lo pueden apuntar. Texto 27 de Cruz de Jesús. Esto parece increíble. Acuérdense, ella no está casada, ella es de 14 a 22 años. Dice, en medio de todo este mar de vanidades y fiestas, sentía mi alma un deseo vehemente de saber hacer oración. En medio de toda esa trifulca de clase social alta, ella sentía su alma un deseo vehemente de saber hacer oración. Saber hacer oración. Claro, en ella pues estaba el repetir oraciones, no orar, respondemos. Luego, esto no está en Cruz de Jesús, el tercer volumen de la autobiografía, párrafo 367, autobiografía 3, párrafo 367, dice lo siguiente: temporadas de fervor y de tibieza. Anhelaba saber oración y preguntaba cómo, pero nadie me decía, hasta que vino a mis manos el librito llamado El Cuarto de Hora de Santa Teresa. Eso todavía existe. El Cuarto de Hora se llama así, el cuarto, 15 minutos. Los 15 minutos, eso es bien famoso, los 15 minutos ante el Santísimo, ¿verdad? El Cuarto de Hora de Santa Teresa. Ese es el nombre que le dio Santa Teresa. En vez de poner 15 minutos como hoy, ¿ves? El Cuarto de Hora de Santa Teresa. En este librito, y está en PDF, en Google, usted googlea y hasta lo puede imprimir. En este librito, Santa Teresa, que es del siglo XVI, describe este libro como si estuviese enseñando a un alma deseosa de aprender a orar. Ella, en medio de todos estos bailes y cosas, ella tiene un gran deseo de saber orar. Y le llega a las manos un librito que se llama El Cuarto de Hora o los 15 minutos de Santa Teresa. El Cuarto de Hora que en eso Santa Teresa da unas enseñanzas. Ella escribe como si estuviese dialogando con un alma que quiere aprender a orar. Y entonces por eso ella dice, hasta que llegó a mis manos entonces, es interesante, así que ella desde ese punto de vista devoró ese librito porque era parte de su interés, Esto tampoco está en Cruz de Jesús, en Cruz de Jesús tampoco está esto. Se llama Una reminiscencia de mi vida número 4. Reminiscencia de mi vida número 4. Entonces, aquí se ve lo que ella hacía para mantenerse con atención amorosa a Jesús en medio de bailes, fiestas y paseos y cuanto había. Fíjense, antes de casarse, lo que ella hacía. Dice, en medio de aquel mundo era muy fuerte la voz de Dios, que en medio de mi disipación me hacía
afianzarme de la penitencia, oración y sacramentos. Fíjense, lo que servía a otras almas para disiparse, la voz de Dios la llamaba ¿a qué? A penitencia, oración y sacramentos. Las 4 cositas que desde chiquita tuvo. Qué interesante. La voz de Dios, ¿no? Nunca la abandonó, siempre la traía, a pesar de eso en que tenía que vivir, porque era costumbre de la clase alta social. La voz de Dios la llamaba a penitencia, oración y sacramentos. Y esto está en texto 26, Cruz de Jesús, está en Cruz de Jesús, texto número 26. Texto número 26 de Cruz de Jesús. Y esto tendría que explicar un poquito. Dice, ¿cuántas veces debajo de la seda de mis vestidos? ¿Cuántas veces debajo de la seda de mis vestidos, que me importaban igual que si fueran de jerga, llevaba a los bailes y teatros un fuerte cilicio en la cintura, gozándome en su dolor por mi Jesús? Un cilicio. ¿Qué es un cilicio? El cilicio varía, hay tipos de cilicios. Un cilicio puede ser una chaqueta o que tú te haces de tela de saco. Por ejemplo, donde echan el azúcar se echaba en sacos, ¿no? Pues esa tela de saco es bien picosa y es durita, y entonces se la ponía y eso como, ¿verdad? Pica, sí. Pero también se ponía unas cadenillas. Y las cadenillas tenían unas puntitas. Entonces, si se la apretaba mucho, pues botaba sangre. Así que eso varía. Ahora, ¿verdad? Se dice que los cilicios no deben usarse sin permiso de un director espiritual, porque el diablo se puede meter. Y entonces, así es que lo importante, ¿verdad?, es que piense todo lo que ella hacía para mantener su mente en Jesús eucarístico, antes de casarse. Después de casarse, por usarlas, y un día en el baile, Pancho toca. Dice, Conchita, pero por favor, con la vida de matrimonio basta. Le digo. Esto también está en Cruz de Jesús, texto 12. Cruz de Jesús, texto 12. Conchita, por privilegio del sacerdote, tenía que tener permiso del sacerdote. Por privilegio del sacerdote, llegó a comulgar diariamente desde los 16 años. No se comulgaba diariamente. No se comulgaba. Pero su confesor, sabiendo la calidad que tenía Conchita, le dio permiso de comulgar diariamente. Y por eso fue cuando ella tiene 16 años, ya 16, 17, 18, 19, 20, 21, cuando se casa, ¿me prometes no interferir con comunión diaria? Ya llevaba años de experiencia. Y entonces dice aquí, ¿cuántas veces
Después de bailes y teatros, fui a comulgar al día siguiente por no encontrarme manchada. Por no encontrarme manchada. Quiere decir que los bailes y teatros pueden ser fuente de mancha, de pecado. Pero en ella, pues usando primero esa voz de Dios, usando los cilicios y la oración y la penitencia, se mantuvo siempre pura y no se privaba de la comunión. Es interesante. Es en esta época en que Conchita ha desarrollado en su itinerario a Dios el periodo ascético. Ya ven que empieza a usar cilicios, ¿verdad? Y cosas fuertes, ¿no? Cosas fuertes para tener disciplina corporal. Disciplina corporal. El padre Juan Gutiérrez opina que ese ascetismo cubre aproximadamente desde su bautismo a los 10 años hasta la muerte de su hijo mayor Manuel, que fue en 1883. Fue 15 de septiembre de 1883. Murió su hermano Manuel de una manera trágica. Y dice el padre Juan Gutiérrez, este estudioso de Conchita y defensor de Conchita ante Roma, dice que el ascetismo de Conchita, ese periodo ascético, está bien marcado desde que ella desde que es bautizada, pero especialmente desde que hace la primera comunión hasta la muerte de su hermano Manuel en 15 de septiembre de 1883. ¿Qué se celebra el 15 de septiembre? La Virgen de los Dolores. La Virgen de los Dolores. Entonces, pues si eso es cierto, yo creo que de aquí podemos sacar unas consecuencias bien grandes. La vía purgativa, se concentra en batallar contra todo pecado grave. Eso es importante en la vida espiritual. La vía purgativa se concentra en batallar contra todo pecado grave deliberado a conciencia, con conocimiento y plena voluntad, ¿verdad? Eso es en la vía purgativa. En la vía iluminativa, el alma se concentra en batallar contra todo pecado venial deliberado. En la vía iluminativa hay que batallar contra todo pecado venial deliberado. De lo contrario, no se pasa al final de la vía iluminativa, que es importante, ni a la vía unitiva. Como tal hazaña no puede alcanzarse por nuestras propias fuerzas, es necesario acudir a la oración. Y Conchita, desde pequeña, 4 tendencias, y una de ellas es oración. En Romanos 8:26, mire lo que nos revela sobre el Espíritu Santo, que ordinariamente puede que no estemos conscientes. Ordinariamente el Señor, estas cosas nos pasan inconscientemente para evitar que se meta la soberbia. Don Sata.
Romanos 8:26. El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra flaqueza. El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra flaqueza. Y nuestra flaqueza es bien importante, bien importante. Porque debido a esa flaqueza, ¿verdad?, que no es nada de voluntaria, debido a esa flaqueza, pues hay pecados graves que se convierten en veniales. Y hay veniales que se convierten en imperfección, ¿verdad?, debido a eso. Dice, el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra flaqueza. Como nosotros no sabemos pedir es oración de petición. Como nosotros no sabemos pedir como conviene, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indescriptibles. Con gemidos indescriptibles. Fíjense, Santo con un alma que no quiera pecar deliberadamente, ni grave ni venial. Fíjense lo que hace el Espíritu Santo con un alma que no quiera pecar deliberadamente. Viene en ayuda de su flaqueza y dice que intercede con gemidos indescriptibles. ¿Qué son gemidos? Gemidos, sí, son sonidos que tú haces, pero no son palabras, no hay palabras, ¿ve? Por lo tanto, son sentimientos que se escapan de ti. Un sentimiento puede ser aún el canto. Esto es muy común. A mí me gustan en España, estos, ¿cómo le llaman? Los que van de lugar a lugar. Y entonces, aquí en Puerto Rico, cuando el jíbaro y la jíbara trabajaban, ellos murmullaban. Yo vi eso en mis abuelos y en mis tías, de parte de mamá. Es interesante. El gitano tiene un canto que no es de palabras, sino que es un gemido tremendo. ¿Han oído canciones gitanas? Sí. En Roma, o en la tradición gregoriana, hay eso, y le llaman, tiene un nombre, no es trémolo, tiene un nombre, son las últimas notas de una sílaba en latín que se extiende con una gran melodía. ¿Sí? Aleluya. Eso es júbilo. Es un júbilo. ¿Sí? Y eso es muy gitano. O sea, los gitanos tienen un canto bien antiguo. Eso es tal vez de los griegos. Entonces, así que fíjense ustedes, cuando ustedes se sientan como deseosos de orar y no saben cómo orar, sepan que son inspiraciones, ¿ve? Así que tú déjate ir. ¿Ve? Sí. Me están haciendo señas de que me quedan 7 minutos, no 5, 7. Ok. En la vía purgativa, el Espíritu nos inspira a la práctica de las virtudes naturales. En la vía purgativa, el Espíritu nos inspira a la práctica
de las virtudes naturales, de las virtudes naturales. Jesucristo le enseña a Conchita que hay 3 tipos de virtudes. Hay 3 tipos de virtudes. Jesús le enseña a Conchita que hay 3 tipos de virtudes. La primera se llama virtud natural. Virtud esa tú la aprendes de tus papás, etcétera, ¿no? La virtud natural. Entonces está la virtud sobrenatural. Virtud sobrenatural, y ahí tú entras a hacer algo para que sea sobrenatural, y eso le enseña a Conchita cómo sobrenaturalizar una virtud por medio de la gracia. Y la tercera se llama virtud sobrenatural perfecta. Virtud sobrenatural perfecta. También le dice virtud natural, virtud espiritual y virtud espiritual perfecta. Son los mismos conceptos, ¿no? Puede ser natural, sobrenatural, sobrenatural perfecta, o lo mismo, natural, espiritual y espiritual perfecta. Pues en la vía purgativa, ese espíritu nos empieza a inspirar para que podamos desarrollar las virtudes naturales. Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes teólogos de la historia de la Iglesia, decía que la gracia funciona en lo natural. La gracia funciona, porque la gracia es sobrenatural, pero funciona en lo natural. Mientras mejor esté lo natural, mejor funciona la gracia. Y por eso entonces el desarrollo de las virtudes naturales es importante. Entonces yo creo que eso es bien importante, como ustedes educan a sus hijos de pequeños. No espere que estén grandes ni de 5 años, ¿no? Desde que estén en el vientre. ¿Sí? Hay que educar a los hijos desde que están en el vientre. El alma se va abriendo al amor cristiano tanto hacia Jesús como hacia los hermanos, porque toda virtud es un bien que uno hace. Toda virtud es un bien que yo hago, un bien que tú haces. Todo bien que tú haces es una virtud. Por lo tanto, puede ser hacia Dios o hacia el hermano. Se va fortaleciendo en la virtud natural que estaba marchita por el pecado original y va detestando el pecado grave premeditado o deliberado hasta llegar poco a poco a dominarse en la tentación. Por eso las virtudes naturales son bien importantes, ¿no? Así es que ese es yo diría un resumote de lo que es la vía purgativa, y ahí nos vamos a quedar. Bendito sea Dios. Voy a poner aquí 25 de septiembre, que es la próxima, pero del 2021. ¿Sí? Entonces, así que la próxima vez yo comienzo explicando un poquito la vía purgativa y seguimos luego, ¿ok? Sí. Ustedes pueden grabar todo lo que quieran, ¿ah? Yo no tengo nada, pueden grabar todo lo que quieran. Sí. ¿Ah? Para bendecir, trajeron cosas para bendecir. Sí, ya.